Este bloque está auspiciado por IPESA y va a ser moderado por Ricardo Bartosic. El bloque va a iniciar con la quinta conferencia de la jornada, titulada Características, Evolución y Tendencias en Maquinarias y Equipos para Silobolsa, y va a estar a cargo de Mauricio Santajuliana. Mauricio es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de La Pampa, trabajó en la actividad privada como responsable de acopio y semillero, se desempeña en INTA desde 2005 en el área de poscosecha, realiza actividades de investigación y transferencia, es miembro titular del Comité Coordinador del Convenio de Vinculación Técnica INTA Empresas Fabricantes de Silobolsas, es autor de trabajos científicos, capítulos de libros, editor de manuales y publicaciones de extensión en poscosecha de granos. Dicta clases para estudiantes de grado en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad Nacional de La Pampa y en la especialización en manejo integrado de plagas en cultivos extensivos. Además, es miembro del Comité Revisor de la Revista de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, hola. Bien, buenas tardes. Agradecerles a todos. Voy a hacer comienzo con la disertación porque, por una cuestión de tiempo. Yo voy a hablar sobre características de la maquinaria. Básicamente me enfoco en tres: embolsadora, monotolva y extractora, ¿no? Típicamente tenemos la concepción de que son máquinas simples. Estas son imágenes de archivo muy antiguas. Así eran las primeras embolsadoras con las que trabajamos en Argentina. Máquinas muy simples, de hecho no tenían tolva de recepción, como podrán ver. La descarga era por aquellos antiguos carritos graneros. Eran solo de 9 pies y estos eran los comienzos del silo bolsa en Argentina. Pero empezamos a evolucionar y empezamos a tener algunas características. Simplemente túnel de embolsado solo de 9 pies, manejamos nada más que un solo tipo de diámetro de bolsa para lo que era almacenamiento de granos, tolva de descarga relativamente chico, el sistema de izaje de la bolsa era por un sistema manual Malacate, las bolsas en ese momento no tenían mucho peso, cerca de 70-90 kilos, pero hemos evolucionado, a pesar de ser máquinas simples, hemos ido evolucionando. Entonces hoy ya manejamos varios diámetros para lo que es almacenamiento de granos y varios largos de bolsas. Entonces estamos trabajando, que lo vamos a ver en la dinámica campo, 9 pies, que son las máquinas más comunes, que vemos aquí dos ejemplos que no necesitan tractor. Si bien necesita una de estas máquinas, necesita motor, la otra se denomina máquina de energía cero, que básicamente trabaja por el peso específico del grano para lo que es llenado de la bolsa. Estas máquinas han aumentado considerablemente su capacidad. Hoy estamos hablando de, por ejemplo, para la máquina de energía cero, hasta 1.600 toneladas horas, de acuerdo a lo que pueda suministrar la monotolva. La misma capacidad también tenemos en 12 pies, son bolsas que pueden almacenar hasta 7 toneladas por metro lineal. Y evolutivamente ha aparecido hace poco tiempo en el mercado 10 pies que nos permite almacenar hasta 350 toneladas. Es una bolsa que nos permite guardar 4 toneladas por metro lineal de silo. Es una máquina muy versátil que puede almacenar una gran cantidad de toneladas y ocupando un poco de espacio. Por eso hemos ido evolucionando en aumentar el diámetro de la bolsa. Lo que estamos buscando es hacer un mejor aprovechamiento del espacio y disminuir los tiempos muertos, que es aquellos tiempos que dedicamos a colocar, instalar la bolsa y comenzar el silo bolsa. Entonces aquí lo que tenemos máquinas de altísima capacidad de trabajo, que han ido demandando más potencia. Una máquina de 9 pies está demandando 65-50 HP de potencia al tractor y estamos viendo que una máquina de 12 pies está demandando unos 150 HP de potencia para hacer el embolsado, ¿no? Pero estamos viendo que duplica las toneladas por metro lineal que está almacenando. Eso le da muchísima capacidad de almacenamiento por tiempo, por unidad de tiempo.
Les decía, se agrandó la bolsa, tenemos bolsas más grandes y eso implica tener más kilos que manipular. Típicamente antes lo hacía el personal que estaba a cargo del embolsado, pero estamos hablando de bolsas que para el caso de 9 pies pueden ir de alrededor de 120 kilos, que pesa el silo bolsa, y llegando a los 400 kilos para las bolsas de 12 pies por 100 metros. Es muchísimo peso para que puedan manejar operarios de manera segura. Entonces se empezaron a implementar sistemas que trabajan con el circuito hidráulico del tractor para alisaje de la bolsa. Lo que vemos acá son dos sistemas muy similares, pero con sus características que los hacen diferentes. Aquello es un sistema que vamos a ver en la dinámica campo, es un sistema donde en los dos casos la percha, que es este equipo que vemos aquí, se pliega completamente plana, es articulada y queda completamente plana sobre el suelo, no necesitando mucho esfuerzo para subir a la bolsa, y luego con los sistemas hidráulicos se eleva la bolsa hasta la posición del túnel y al bajar con el sistema hidráulico la bandeja inferior, la bolsa sola, con el sistema del tractor, se coloca en posición sobre el túnel de embolsado, sin necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es simplemente izar la bolsa sobre la percha. El resto lo hace la máquina sola. Todo esto se maneja hidráulicamente desde un comando centralizado. Eso antes no existía, pero vuelvo a reiterar, el hecho de contar con bolsas tan grandes nos llevó a hacer estas modificaciones para aumentar la capacidad de trabajo de estas máquinas. Ahí vemos en la imagen allá cómo queda la percha completamente plegada al piso, cosa de que no se tenga que manipular mucho los kilos de la bolsa al subirlo. Se sube ahí y el resto lo hace automáticamente la máquina. Otra característica que teníamos era que por ahí los diámetros de las bolsas o por efecto de la temperatura había una dilatación del plástico y eso hacía que se aflojara la tensión. Como todos sabemos, el sistema de llenado trabaja por presión, básicamente. Lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo la capacidad de la bolsa. Para eso tenemos que trabajar bien sobre el sistema de frenado, pero también sobre el estiramiento del plástico. Esas diferencias que puede haber entre bolsas por el diámetro o por la temperatura del día, al tener más calor, dilata el plástico, son trabajadas a través de este tensor dinámico de silo bolsa, que a medida que avanzamos en el día y vemos que la bolsa se empieza a aflojar, mecánicamente se corrige y le mantiene la tensión uniforme. De esa forma, lo que logramos es, en conjunto con el sistema de frenado y este sistema, hacer una bolsa más homogénea. Recordemos, lo vamos a ver en algunas presentaciones, el principal costo del almacenamiento de silos bolsas, el principal componente del costo es la bolsa. Entonces tenemos que hacer el mejor aprovechamiento posible. ¿Qué otras características vimos? ¿Se acuerdan la imagen que mostré al principio de esa embolsadora muy rudimentaria? Parece que no fuera muy diferente a esta, pero si observamos bien vemos que tiene una gran tolva de recepción de granos, y la cual está muy desplazada hacia atrás de la máquina, ubicada sobre el eje de la máquina. Esto tiene dos ventajas. Primero, reduzco considerablemente el recorrido del sinfín, que es el principal órgano que puede quebrar o dañar el grano. Cuando menos recorrido, más horizontal esté, menor rotura de granos tengo. Entonces hoy esas innovaciones hacen que tengamos una máquina que casi no rompe grano, tiene una gran boca de apertura relacionada con la descarga de las monotolvas, que permite esa gran boca de apertura, no estar moviendo constantemente la monotolva. Cuando veamos en dinámica vamos a ver máquinas que pueden cargar hasta 38 toneladas. Estar constantemente con la transmisión del tractor moviendo esa monotolva genera esfuerzos de tensión muy grandes, generan desgaste sobre típico el embrague del tractor. Entonces lo que nosotros tratamos para darle gran boca de descarga a la embolsadora es que la monotolva, a medida que va avanzando, no se tenga que mover tantas veces, se mueva lo menos posible. Y también evitar el derrame de granos, que ese grano luego queda alrededor de la bolsa y es un atractivo para roedores y otro tipo de animales que nos pueden romper el plástico. Entonces, gran boca de apertura, bien ubicada hacia atrás, ahora vamos a ver qué otra característica nos da eso. Y también se trabajó mucho en el diseño de la cámara de ingreso del cereal. Lo que se busca es que haya un flujo sin turbulencias, un flujo laminar sin turbulencias, que
la espira que lleva el grano hacia atrás no entre mucho en contacto con el grano para reducir el partido, simplemente sea un orientador del grano hacia el túnel de embolsado. Entonces, reducimos el flujo laminar, menos daño, menos consumo y menos desgaste para la máquina. Hoy estamos trabajando con sinfines de 410 hasta 700 milímetros. Estas máquinas tienen una capacidad de embolsado, les decía, que pueden ir en 9 pies de 300 a 900 toneladas horas, dependiendo de la tecnología que esté empleando, y para otras medidas hasta 1.400 o 1.500 toneladas hora de capacidad de almacenaje. Componentes abulonados, vamos a ver muchos, parece un detalle casi insignificante que sea todo abulonado, pero qué importancia tiene para el manejo de la maquinaria, que podemos desmontar rápidamente cualquier pieza que haya sufrido un desgaste o alguna rotura y reemplazarla rápidamente. Y en las condiciones nuestras, de nuestro país, tiene una segunda implicancia, que es, nos permite exportar estas máquinas en contenedores desarmadas para bajar el costo del flete. Otros avances, le decíamos, empezamos a usar el sistema hidráulico del tractor para casi todo. Frenos, bandeja inferior, como vemos acá, la bandeja inferior se desplaza automáticamente y sola se encarga de llevar y colocar la bolsa en el túnel de embolsado. El sistema de frenos es por discos, trabaja con el circuito hidráulico, comandos centralizados. Esto nos permite varias cosas. Antiguamente los frenos eran a través de zapatas, básicamente planchas de aceros que se pegaban sobre las cubiertas, ¿no? Los neumáticos de las embolsadoras. Para regular eso, los operarios tenían que ir de un lado hacia otro. Hoy todos los comandos están de un solo lado en una zona segura para que se puedan operar de manera muy fácil y se pueda regular el frenado de la máquina, que es la que da la presión de llenado, de manera muy sencilla y rápido, solo desde ese lugar muy seguro. Otros sistemas que se incorporaron, la inclinación de la máquina para darle cierto ángulo al desplegar la bolsa para aprovechar un poco mejor la capacidad de almacenamiento en la parte inferior, y el sistema de izaje, que puede ser hidráulico o con un malacate eléctrico a control remoto. Los frenos, que se buscó, frenos a discos hidráulicos completamente independientes, con cubiertas muy anchas. Eso le da mayor estabilidad a la máquina embolsadora, sobre todo al atravesar microrrelieves. Le mejora mucho el frenado, y si yo tengo mejor estiramiento y un silo mucho más homogéneo, bajo el costo por tonelada almacenada. Aprovecho mejor la bolsa. Muchas veces que veíamos con cubiertas más finas o con otro sistema de frenos, que por ahí la embolsadora avanzaba demasiado rápido y la bolsa nos quedaba floja. Lo que hacen estos sistemas, tanto de tener un rodado ancho como frenos a discos, es mejorar muchísimo la adherencia de la máquina al piso y muchísimo la capacidad de frenado para llenar correctamente la bolsa. Les hablaba de la posición de la tolva. Bueno, básicamente es para esto, para transmitir todo el peso del momento de descarga del grano hacia las ruedas. Le damos más adherencia porque todo el peso está trasladado hacia aquí, hacia el centro de gravedad de la máquina. Entonces, de esa forma nos favorece lo que es el frenado y el desplazamiento de la máquina. Otras innovaciones en nuestro país, en Argentina, uno de los principales usuarios del silo bolsa es el acopio de cereales. Muchas veces ingresan los camiones, tienen que descargar en la planta, de ahí pasar a una monotolva y posteriormente de la monotolva a ir al silo bolsa. Lo que se empezó a implementar es el uso de estos descargadores para camiones que son hidromecánicos, son accesorios que se pueden pedir para un determinados modelos de embolsadora, que básicamente lo que vemos son una serie de sinfines colocados sobre el lateral, son 3 complejos de sinfines colocados sobre el lateral de la máquina, que básicamente nos permiten descargar los camiones tolva que se han incorporado al tráfico de cereales, al transporte de cereales en Argentina desde hace ya unos 10 o 15 años. Entonces, esto nos permite colocar el camión debajo de la rejilla de descarga. Este sistema hidromecánico se va desplazando a medida que se desplaza la embolsadora, para no tener que estar moviendo el camión, y descarga el camión en 10 o 15 minutos, nada más. Entonces evitamos
esa descarga, ese movimiento innecesario de los granos. Entonces esto es muy adaptable a nuestro sistema de acopio, donde gran parte de las bolsas sean destinadas ahí, ¿no? Acá lo vemos esquemáticamente, trabaja con el circuito hidrostático de la máquina, desplazándose a izquierda a derecha para no tener que estar moviendo el camión. Baja un poco la capacidad de la máquina, pero no obstante tiene una muy buena capacidad. Si estamos hablando de 10 a 15 minutos para descargar un camión, es muy buena capacidad de descarga. Otras innovaciones era, habíamos observado cuando hacemos el estiramiento de la bolsa, que no hay un estiramiento homogéneo de toda la bolsa. La parte inferior casi no sufría estiramiento. Lo que nosotros necesitábamos era aprovechar mejor la capacidad de la bolsa y estirar el plástico lo mejor posible en la parte inferior, que era la que no sufría ningún tipo de estiramiento. Si nosotros teníamos un suelo en muy buenas condiciones para emplazar la bolsa, podíamos hacerlo. Lo que esto hace, este dispositivo hace, que es un simple escudo o freno de ancla, es conducir el cereal desde aquí abajo hacia los laterales y hacia abajo. Está forzado el cereal al caer desde el sinfín, que lo transporta desde la tolva de recepción, a caer y redirigirse por la parte inferior, estirando un poco más la bolsa. Las otras empresas lo resolvieron elevando mucho más la máquina y trabajando sobre el túnel de embolsado. Tenemos, como una de las ya últimas innovaciones en embolsado, para los planteos mixtos de Argentina, sistemas de campo donde se produce, hay producción agrícola de granos y también producción ganadera, puede ser de leche o de carne. Esos sistemas necesitan incorporar este tipo de máquinas, pueden incorporar este tipo de máquinas, que consiste en una embolsadora de grano seco convencional, pero que a su vez incorpora cajas con rolos moledores para maíz, para hacer lo que nosotros denominamos ensilaje. Es decir, es una máquina multipropósito. Puede trabajar para el sector agrícola del campo, almacenando grano seco, como lo usamos nosotros, o como moledora de grano húmedo y grano seco para los sistemas de carne, de producción de carne o de leche. Toma de muestra. Hace muchos años que venimos insistiendo en la presión de muestreo. Lo hemos visto en las diferentes presentaciones, Claudia también le hizo mención, una alta presión de muestreo para obtener una calidad o un valor de calidad que nos permita tomar decisiones importantes. Generalmente lo que se hacía en el pasado era, una vez armada la bolsa, sacar con calador muestras, pero atentábamos contra la hermeticidad de la bolsa. Otra forma era estas metodologías rudimentarias, teniendo a alguien colgado de la máquina, tomando muestras cada tanto, no eran representativas, lógicamente era inseguro y demás. Se decidió, este es un puntapié que estamos pidiendo a las empresas, básicamente es colocar una pequeña boquilla muestreadora sobre el túnel de embolsado, muy cerca de donde están los comandos, cosa que el mismo operario que está regulando los frenos pueda tomar la cantidad de muestras que desea y así podemos tener una buena presión de muestreo de manera segura, tranquila, cosa que pueda ser repetible en el tiempo y que la persona no lo tome como un trabajo muy engorroso o imposible de hacer, sino que sea algo que lo pueda hacer fácilmente y de esa forma podemos tener un dato muy importante como es el valor de la calidad inicial que almacenamos. Todos los sistemas de monitoreo que mostró Leandro en la disertación anterior se basan en la calidad inicial que almacenamos. Si tienen esa información previa, pueden darnos un mejor resultado en el uso de esos tipos de monitoreos. ¿Se entiende? Si esos sistemas cuentan con la información de humedad y temperatura de embolsado, se parte de una mejor toma de decisiones para los sistemas de monitoreo. Esto también nos mejora para tener mayor trazabilidad y menores pérdidas. Por último, tenemos que hacer un poco de mención a las embolsadoras que no utilizan tractor, la vamos a ver acá en dinámica, en estática, perdón, y en dinámica. Energía Cero, les decía, trabaja por peso específico del grano, tiene un sistema de túnel y diseño de tolva de recepción único, como podemos ver ahí, tiene un deflector de cereal, básicamente trabaja por peso específico con un sistema de frenado para darle la tensión al plástico. Este sistema de embolsado es muy tenido en cuenta para las plantas de acopios
por el hecho de que no necesita tractor. Pero a su vez, bueno, necesita ciertas adaptaciones, lo van a ver acá en la dinámica, el túnel es muy distinto, el túnel embolsado es muy distinto a una embolsadora común. También tenemos embolsadoras autopropulsadas con autoguía, también pensados en aquellos molinos o sistemas, plantas de acopio que no disponen de mucho terreno. Este equipo, aparte de tener un sistema de autoguía con un pequeño motor eléctrico, perdón, un motor mecánico que mueve bombas hidráulicas, tiene un software incorporado al cual se le carga las dimensiones del terreno donde uno tiene que almacenar sus hilos y automáticamente dispone la máquina para hacer un mejor aprovechamiento del espacio. Sola la máquina se va a disponer, se monta la bolsa y comienza a operar, como vemos acá. Acá la vemos en operaciones. Como vemos, también tiene un sistema de joysticks, que es básicamente una vez que terminamos de usar la máquina, para llevarla al lugar que nosotros necesitemos almacenarla o guardarla a la máquina. Esto fue en embolsadoras, pero faltan dos máquinas más, extractoras. Estos fueron, al igual que en embolsadoras, sus humildes comienzos. En Argentina, cuando comenzó la tecnología de silo bolsa, arrancamos con este tipo de sinfines para extraer el grano. Era la parte complicada, se había convertido en el talón de Aquiles del sistema. ¿Cómo hacíamos después? Que armamos la bolsa para extraer los granos. Las primeras que se observaron fueron aquellas sistemas que trabajaban por toma de potencia, son generalmente neumáticas, que trabajan por succión de grano, pero tenían muy baja capacidad de trabajo. Pasamos a una serie de prototipos y finalmente hace como 10 o 15 años desarrollamos las mecánicas, que le decimos nosotros, son aquellas extractoras que tienen brazos mecánicos acoplados a dos sinfines laterales de barrido, que básicamente van ingresando dentro de la bolsa y van trasladando el cereal con esos brazos hacia un sinfín central y de ahí hacia la tolva, como vemos acá. Esta máquina fue sucedida luego por la de avance hidrostático, pero conserva un nicho de mercado. ¿Por qué? Porque puede trabajar en anchos variables. Esta máquina puede desembolsar una bolsa de 5 o 6 pies a una de 12 pies. Puede ir hasta 4,20 metros de ancho, puede trabajar tranquilamente y desembolsar todo tipo de bolsa. No solo eso, sino también se aplica en otro tipo de almacenamiento, como celdas a aire libre. Y finalmente llegamos a las extractoras de avance hidrostático. Utilizan el sistema hidráulico del tractor, básicamente es un rolo que a través de una bomba hidráulica va girando y va enrollando la bolsa y eso mismo va llevando el tractor hacia atrás. El tractor solo aporta el circuito hidráulico para lo que es traslación, no utiliza la toma de potencia, la toma de potencia para mover los sinfines, pero no utiliza la transmisión del tractor. Simplemente el tractor está en marcha haciendo mover los mecanismos. Tenemos para 9 pies y 10 y extractoras de 10 a 12 pies, hasta 150 metros. Básicamente las podemos agrupar ahí, ¿no? Quien tiene una extractora de 9 pies no la puede usar en una de 12 pies, ¿no? Pero, como vemos, por eso veíamos que la bolsa de 10 pies viene empezando a ocupar un nicho bastante importante, puede ser extraído con cualquier tipo de máquina, con la de 9 y con la de 12. ¿Qué capacidad tienen? 300 a 400 toneladas hora y una muy baja demanda de potencia, 70 a 90 HP. Es básicamente autoportantes, máquinas muy livianas, fácil de desplazar, tienen dos posiciones, trabajo y remolque. Acá la vemos en posición de trabajo, constan de un sinfín central y dos sinfines barredores que aportan el material hacia el sinfín central. Al igual que en embolsadoras, todos los circuitos hoy se han orientado y se han centralizado a una posición segura para el operario donde puede controlar la altura de la máquina, de la máquina para ir copiando los microrelieves, el despliegue del sinfín central y la velocidad con la cual va enrollando el plástico. Si se nota que por ahí en un momento hacemos una sobrecarga muy alta de la máquina, podemos bajar, disminuir la velocidad con la cual está enrollando el plástico. Otra característica de diseño que surgió hace unos años es la cámara central de recepción. ¿Qué es eso? Básicamente se trasladó todas las cajas de transmisión de movimiento, de engranajes, de la parte delantera hacia la parte trasera. Eso lo que generó
fue generar una cámara central de recepción muy despejada, como vemos ahí en la imagen verde. Antes teníamos la caja de transmisión, a donde convergían los cilindros tantos laterales como el central, y teníamos mucha turbulencia de grano en este área y poca capacidad. Lo que observábamos que las máquinas tenían mucha capacidad de descargar grano, de transportar, pero no la usaban completamente, no trabajaban al 100% de su capacidad, trabajaban cerca de un 80% de capacidad. Y eso tenía dos implicancias. Primero, mayores costos, pero si el sinfín central trabaja vacío o no trabaja completamente lleno, se produce más partido. Lo que se logró con esto, de tener una cámara mucho más despejada, es que el mismo sinfín podía transportar mucho más cereal por unidad de tiempo, es decir, trabajar casi un 100% de efectividad. ¿Qué cambió? Pasamos de 3 a 4 toneladas por minuto a 6 a 7 toneladas por minuto. La capacidad de descarga de estas máquinas. Generamos una solución y generamos varios problemas. Tener esa alta capacidad de descarga implicaba muchas veces, nosotros descargamos directamente al camión, tener que acomodar esa carga, ¿no? Entonces, se generaron este tipo de modelos con sinfines horizontales y el sinfín vertical que pueda moverse, desplazarse de izquierda a derecha, más el babero central que poder hacer este movimiento, como vemos acá, para poder direccionar el flujo de grano, para poder distribuirlo uniformemente. Recuerden que en un plazo de 7 minutos está cargando unas 30 toneladas arriba de un camión. Entonces necesitamos este tipo de movimiento porque las tractoras se movían muy rápido hacia atrás y el camión por ahí no podía seguir ese desplazamiento de la máquina. Entonces de esta manera, al tener esa alta capacidad, necesitábamos estos dos sistemas para poder hacer la carga de camiones a ese ritmo. Por último, también un inconveniente que siempre notábamos era al final de la bolsa o donde había algún tipo de rotura del plástico. Recuerde que el plástico va tirando, traccionándose por la máquina que lo va enrollando y llevando hacia atrás, no solo a la embolsadora, sino al tractor. Logramos, por ahí teníamos alguna rotura por animal o alguna perforación abajo, comenzamos a perder grano y también se rasgaba el plástico. Y en el final de la bolsa teníamos algunas dificultades por el sistema de cierre para terminar de cargar todo el grano. Eso demoraba la carga y a su vez también teníamos ciertos niveles de pérdida. Se generó esto, que es un denominado acelerador de carga, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que lo que hace es acompañar el desplazamiento de la bolsa, y cuando aparecen ese tipo de roturas, básicamente se pliega sobre el plástico, evita que siga perdiendo grano, baja la presión que hay sobre el plástico y evita que se desgarre. Acá lo que vemos es una bolsa que fue termosellada, lo vamos a ver a campo, cómo la máquina llega perfectamente hasta el final de la bolsa sin dejar ni un solo grano adentro. Por último, sistemas de cortes. Cuando hacemos un sobreestiramiento o usamos de la capacidad de estiramiento de la embolsadora, bien digo, las bolsas quedan muy tensas. Entonces solía ocurrir que cuando acercaban la extractora, que tiene un sistema de corte por un filo, tipo una tijera, tocaba el plástico y si la tensión era excesiva, que había sido generada al momento de embolsado, la bolsa se rasgaba longitudinalmente de un extremo a otro. Y el cereal caía al piso y ya no podía ser recolectado por esa misma máquina. Entonces, lo que se hizo es trabajar sobre diseños de cuchillas de corte que estén desplazadas lo más abajo posible cerca del sinfín principal, donde ya la tensión del plástico es menos, o trabajar por sistemas de hilo caliente que en vez de cortar el plástico lo van quemando. De esa forma evita que se desgarre y es mucho más rápido y como vemos acá, podemos parar la extracción en cualquier momento que la apertura de plástico no es grande, es simplemente alrededor, se circunscribe alrededor del sinfín. También algunos accesorios como bateas modulares para descarga a camiones, que son este tipo de equipos. Y también autopropulsada. El mismo sistema que vimos para embolsadora se aplica también para extractoras. Por último, un problema muy complejo que teníamos, recuerden, pasamos de bolsas de 120 kilos a 400 kilos, era el manejo posterior del plástico para reciclado, ¿no? Sobre todo, el punto más débil del tema era
¿Cómo recolectamos el plástico y cómo lo compactamos para trasladarlo a los centros de acopio? Bueno, aparecieron estos diseños de extractoras con bobinadores y extractor de rollos, lo vamos a ver acá en los ejemplos. Básicamente, luego de extraer, el plástico pasa a un sistema de enrollado y atado para dejar un fardo, como vemos ahí, que puede ser trasladado luego a un centro de acopio. Hay dos dispositivos, uno lo van a ver acá, y otro que es adaptable a ya máquinas usadas, ya que tienen algunos años, se coloca sobre esas máquinas y cumple con la misma función. Básicamente todo con el circuito hidráulico, enrolla, genera un fardo de plástico que luego puede ser trasladado fácilmente a un centro de acopio. Avances en monotolva, esta de todas es la máquina más simple. Básicamente un pequeño carrito al que le pedimos que lleve muchos granos. Nuestros humildes orígenes, pero luego pasamos a esto. Entonces, ¿qué le pedimos ahora? Bueno, ahora básicamente le pedimos alguna serie de cosas. Transportar muchas toneladas de manera rápida, al menor costo posible y sin compactar el suelo. Y sin pisarme en el lote, como vemos acá, sobre lo que todavía no coseché cuando comienzo a entrar al suelo. Hay que acompañes a una cosechadora de alta capacidad, grupo 6, grupo 7 y ahora en Argentina grupo 8 y 9. O sea, máquinas extremadamente grandes que necesitan de estos equipos grandes. Básicamente, el aumento de tamaños, de capacidades, tanto de monotolva como de embolsadoras, se debió al aumento del tamaño también de las cosechadoras. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Bueno, son equipos grandes, de alto precio, entonces le pedimos que se muevan muy rápido en terrenos muy complicados. Entonces, hoy estamos trabajando con monotolvas que van desde las 23 toneladas a 38 y 42 toneladas de almacenamiento que pueden trasladar. Le pedimos que mínimamente necesitan una potencia, de 130 a 200 caballos para mover esas máquinas y una capacidad de descarga de 10 a 15 toneladas por minuto. Es decir, que en 3 minutos descarguen, la embolsadora tiene que soportar esa carga de cereal y volverse de vuelta al lote. Les decía, pedimos que transporte muchos kilos de manera rápida y que no me compacten el suelo. Bueno, los avances que se dieron son sistemas de balancines, doble balancines como vemos acá, autodireccionales. Esto permite distribuir el peso entre mayor cantidad de superficie, entonces evitamos la compactación. Al girar los dos, hacer el eje trasero autodireccional, reduce la cantidad de potencia que demandan los movimientos de giro de la máquina, permite hacer un acomodamiento mucho mejor de la máquina. El sistema Trident es también similar. Los dos ejes, el delantero y el trasero, son autodireccionales y lo que tiene también es un trabajo sobre lo que es el chasis de la máquina para desplazar la mayor cantidad de peso hacia la lanza del tractor, que es el que compacta realmente. Que compacta suelo es el que tracciona. Lo que hacemos así es un lastrado dinámico, cargamos peso sobre el centro de tracción del tractor, le trasladamos peso a él, va a compactar de todas formas. Entonces trasladamos parte de ese peso hacia el tractor. Lo que buscamos es que todos los sistemas de suspensión y de traslado amortiguen todos los esfuerzos de flexotorsión. Pensemos en esto, 9.000 kilos pesa la máquina y 38 toneladas lleva arriba por terrenos muy agrestes. Eso impacta en la transmisión del tractor, en los golpes que pega cada vez que agarra algún pozo, algún declive. Tenemos que acomodarlo al lado de la embolsadora, son grandes, tenemos que retroceder muchas veces. Estos sistemas direccionales nos permiten hacer eso porque con el circuito hidráulico se vuelve a acomodar el eje y permite direccionar desde atrás. No sé si se entiende el concepto, pero básicamente lo puede trabar o direccionar al sistema a la dirección trasera para acomodar mejor la monotolva. También la implementación de orugas. Esto tiene ventajas sobre las cubiertas de alta flotación. Si observamos acá, para 20 toneladas, un sistema con cubiertas convencionales transmite 1,6 kilogramos por centímetro cuadrado de suelo. Si vamos a cubiertas de alta flotación, como hemos visto acá en las monotolvas, ya lo bajamos casi a la mitad, 850 gramos por centímetro cuadrado. Y si vamos a la oruga, a la mitad todavía, 400 y algo de gramos por centímetro cuadrado. No solo que no compacta tanto, sino que le da mucho más estabilidad en el transporte.
Entonces, eso preserva mucho mejor el resto de la máquina, chasis y tolva, de todos estos movimientos de torsión que son muy extremos cuando estamos cargando muchos kilos. ¿Qué más le pedimos? Accesorios, ¿no? Enganche delantero con rótula de amortiguación con bujes de goma, este tipo de enganches. Esto es para evitar, lo que les decía hoy, los golpes que pega la máquina cuando está cargada sobre el tractor al movernos en terrenos complicados. Entonces eso evita un desgaste en las transmisiones. Lonas, luces LED para trabajar de noche. Hoy las máquinas pueden seguir trabajando un tiempo más. Cabezares Draper nos permiten trabajar 1 hora más. Generalmente se termina la cosecha de noche. Tenemos que descargar. Necesitamos todas luces reglamentarias para observar y demás. Sistemas de freno. Estamos llevando, yo les decía, 9.000 kilos vacía, que es lo que pesa un tractor. Necesitamos frenarlo. Hoy las monotolvas tienen sistemas de frenos hidráulicos que le permite frenar y acomodar los sistemas de doble balancín o de trident. Y también, esto no está, pero es algo que vamos a empezar a insistir desde INTA, es con la agricultura de tráfico controlado. Acá lo que vemos es una monotolva que tiene un sistema paralelogramo deformable con una cinta transportadora y un sinfín que desparrama el grano de manera longitudinal a lo largo de la tolva, que esto es a los efectos de reducir el tráfico por los lotes. Básicamente, lo que necesitamos es que tanto cosechadora como tractor como pulverizadoras transiten siempre por las mismas huellas. Dentro del lote vamos a tener dos sitios bien diferenciados. Huellado o compactado y el lote sin compactar. Básicamente lo que buscamos es esto. Me están amenazando con el tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauri, muy buena la presentación. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas, así que si vamos levantando la mano, están todos tímidos. Aquí tenemos una. Bueno, buenas tardes. Primero, pues excelente la presentación, súper completa. Mi nombre es Laura, vengo de Colombia. Pues hasta ahora estamos iniciando en el proceso y lo mencionabas al final, que es el tema de los accesorios. Ya se están implementando luces y demás. Pero mi pregunta es, ¿ya se está avanzando en el tema de que el sistema sea hermético o que nos evite, por ejemplo, el tema de la lluvia, no parar el proceso cuando hay tema de lluvia, por ejemplo? Básicamente tenés lonas cobertoras que trabajan de manera manual o eléctricas de dentro de la cabina del operador. Entonces, el tractor se acerca con la monotolva a la cosechadora, corre, desplaza la lona por un sistema de arrollamiento, descarga grano y puede volver a tapar, ¿no? Y eso genera, vos supongo te refirás, por ahí que estés trasladando grano y empieza a precipitarse, a haber una lluvia, imagino Colombia, 2.800 milímetros por año, debe ser muy habitual. O si no, en el transporte de grano mismo de la monotolva, que puede haber alguna lluvia, otra de agua, sí, tiene ese sistema de cobertura de protección, no solo para ese tema, sino para conservar el equipo durante el tiempo del año que no se utilice, ¿no? Para evitar que le caiga agua y oxide componentes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mientras se van animando, Mauricio, te hago una. Vos mostraste todo lo que hay, ¿sí? A tu criterio, ¿qué faltaría? ¿Qué es lo que estaría bueno que empecemos a pensar a desarrollar? Yo mencioné el tema de toma de muestras en las embolsadoras y hasta ahora tenemos el puntapié inicial, que es esta boquilla por donde podemos introducir un calador o simplemente recolectar los granos que vienen ahí. Podría ser el primer paso hacia la incorporación de un sistema que mida, monitoree en tiempo real la calidad, porque ya tenemos todos los equipos, están instalados en diferentes tipos de máquinas. Tipo un NIRS, ¿no? Que transmita esa información y nos haga un mapeo de calidad, contenido de materia grasa, proteína, humedad de grano, y podamos tener eso como un elemento de trazabilidad para la bolsa. Yo lo que noto que al embolsar en la bolsa perdemos cierta cantidad de información que recolecta la cosechadora, se diluye, digamos, por decirlo de alguna forma,
adentro de la bolsa, y hoy tendríamos que tenemos ya ese puntapié inicial, porque hay equipos portátiles que podrían medir esos parámetros, pero la idea por ahí sería incorporar algún equipo que automáticamente vaya midiendo y nos vaya relevando esa información, ¿no? Que se transmita vía Wi-Fi o vía Bluetooth o directamente al tractor. Hoy muchos de los tractores ya tienen incorporados monitores donde se puede registrar esa información. Para mí sería eso lo que nos estaría faltando, por ejemplo, el embolsado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Allá tenemos. Muchas gracias. La pregunta mía va referida al tema de las tolvas con oruga. ¿Cuál sería el comportamiento específico? ¿Es más para el campo que para, digamos, para asfalto no andarían bien? Para asfalto tiene un sistema donde traba ese sistema. Queda bloqueado el sistema direccional. Se comporta como una monotolva común. Cuando vos llevas a campo, ese sistema a través del circuito hidráulico se destraba y comienza a ser autodireccional. Eso está pensado, y es muy buena la pregunta, porque nosotros tenemos una figura muy importante en nuestro país que es el contratista de actividades agrícolas. Entonces lo que se logra con esto es, cuando ando a campo puedo activar el sistema, y cuando estoy trasladando esa máquina en una ruta, lo bloqueo y le doy más seguridad. Otro de los accesorios que no llegué a mencionar es la incorporación de un sistema, a través de un sistema neumático, de calibrar la presión en la que trabaja. Cuando uno observa las monotolvas, sobre todo con cubiertas de alta flotación, la ve extremadamente inflada las cubiertas, porque tienen la presión que viene de fábrica para ser trasladada en ruta. Pero en el campo tendrían que operar a casi la mitad de libras para no compactar tanto, ¿no? Hoy hay sistemas que básicamente regulan, con un sistema de compresor que va conectado al tractor, la presión de llenado de aire dentro de las cubiertas. Entonces, cuando uno traslada, puede inflarlas, y cuando uno llega a campo a operar, desinfla las cubiertas y trabaja con la correcta presión que tiene que trabajar una cubierta de este tipo en sistemas agropecuarios. Y discúlpame, tengo una segunda pregunta respecto a eso. Es en un lote desparejo con mucho pozo, en términos de seguridad y estabilidad, ¿es más seguro la oruga, la flotación? ¿Cuál de las, digamos, de los sistemas actuales es recomendable respecto a la seguridad y estabilidad de las tolvas tan grandes, ¿no? La oruga. La oruga es lo más recomendable. Tiene un costo, ¿no? Pero es lo más recomendable. Inclusive, no solo para trasladar a la monotolva, también en cosechadoras se trata de buscar que tengan monotolva para reducir el efecto de pandeo que repercute sobre el cabezal. Acá también, para evitar todo el movimiento, pensemos en toda la estructura, todo el chasis que tiene que soportar ese peso, todos esos golpeteos, es la que mejor copia los desniveles de terreno, es la oruga. Y es un dispositivo que fue pensado, planificado para monotolvas que iban a arroz, a las condiciones de arroz, con taipas y demás, para no hacer romper el terreno, ¿no? Pero luego se empezó a trasladar, a medida que creció el tamaño de la monotolva, se empezó a trasladar a las monotolvas más grandes, ¿no? Para evitar la compactación. Y tiene menos esfuerzo de rodadura, por lo tanto hay menos demanda de potencia sobre el tractor simplemente en trasladarla. Ese es el mejor sistema que tenemos. Muchas gracias, Mauricio, muy bueno. Yo les quiero decir, ahora en el recreo la pueden seguir con Mauricio. Uno de mis temores más grandes al iniciar este congreso fue enterarme que tenía que moderar el espacio Mauricio y que tenía la obligación de mantenerlo a raya con el tiempo. Ahí tenés otra pregunta para responder después de manera privada. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Seguir.